Apocalipsis 21, 4 al 8. Entonces, si estamos listos, lo podemos ver. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 5 al 8 más bien, del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, Dios mío, por el privilegio que nos permite de estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y que hemos hecho lo malo delante de tus ojos y que por tu misericordia no hemos sido consumidos, como dijo el profeta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, que al leer el libro de Apocalipsis, Dios mío, podamos entender y podamos hacerlo con reverencia, Dios mío, que estamos al frente de un gran Dios, de un Dios grande y todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús sabemos que tu nombre será glorificado en salvar a los pecadores que tú has elegido y en condenar a los que no se quisieron arrepentir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, lo que vimos en el anterior era de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, si a nosotros se nos preguntara en una entrevista o en algo, ¿verdad? En un canal de televisión famoso, ¿cuál sería el lugar que nosotros anhelaríamos visitar o estar ahí? Con seguridad quizás diríamos a alguno de los países o de los lugares de esta tierra, pero yo creo que el anhelo más grande de cada persona, de cada cristiano, es un día disfrutar de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, como dice la palabra, en los cuales mora la justicia, donde ya no habrá más llanto ni dolor, ¿verdad? No más sufrimiento, no más mentiras. Este mundo está lleno de mentiras, ¿verdad? No más abusos, no más atropellos, no más tanta cosa que hay en este mundo, violaciones, etcétera, homicidios, tanta injusticia que hay. Entonces, ese sería el anhelo verdadero, ese debería ser el anhelo verdadero de cada uno de nosotros, de cada uno de los cristianos. Creo que deberíamos de acostarnos y levantarnos pensando en eso, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que Dios ha prometido y que un día eso será realidad, un día eso será una realidad, tal como la profecía del nacimiento de Jesús se hizo una realidad, la crucifixión de Jesús se hizo una realidad, la resurrección y la ascensión al cielo también. La profecía que el Señor dio sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 y dijo de cierto que no pasará esta generación en la que todo esto acontezca. Esa generación de él pudo ver, algunos de esa generación y la mayoría de esa generación pudo ver con sus propios ojos lo que Jesucristo había profetizado, ¿verdad? Hacía unos 40 años, cuando eso sucedió en el año 70. O sea que, como mencionábamos la otra vez, ninguna de las palabras del Señor cae a tierra sin que se cumplan. Todo se cumple, todo se cumple, todo se va a cumplir. Entonces, dice aquí en el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, este es el mismo que vio en el capítulo 4 Juan, dice que se abrió una puerta en el cielo y se le dijo, subid acá.
y dice que en el instante él estaba en el Espíritu y vio un trono establecido en los cielos. Y allí nos describe en el capítulo 4. Entonces, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué son fieles y verdaderas? Porque el que las está diciendo o el que le está prometiendo esa creación de todas las cosas, él es fiel y verdadero. No puede fallar. Ninguna de las profecías del Señor ha fallado y no van a fallar. Así es que, entonces vamos a ver entonces, vamos a ir viendo entonces algunos pasajes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, Isaías, o sea, como mencionamos, el Antiguo Testamento siempre, o el libro de Apocalipsis está impregnado del Antiguo Testamento. Isaías 43:9, Isaías 43:9 dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? En pregunta. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así es que la promesa de que Él hará nuevas todas las cosas, ya las hizo una vez, o Él renovará más bien todas las cosas, lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Es difícil a veces cuando los políticos prometen cosas y en la mayoría de los casos no pasa, no sucede. ¿Cuántos políticos para ganar las campañas aquí en los Estados Unidos le prometen papeles a las personas y al final pasa sus 4 años y los otros 4 años y nunca pasa y nunca sucede? Entonces, pero cuando Dios promete algo, es imposible que eso se pueda, que Dios pueda fallar en ese sentido. Obviamente, nosotros no podemos, ahora, otra cosa, las promesas que Él hace, Dios no se puede equivocar, Dios no puede fallar. No obstante, alguna gente se molesta con Dios porque no ha recibido lo que la persona esperaba, pero eso no quiere decir que es algo que Dios le haya prometido. Las personas se molestan con Dios porque están esperando lo que Dios no les ha prometido, ¿verdad? Entonces, y eso es un problema. Entonces, pero es problema de ellos y no problema de Dios. Pero Dios, lo que Él promete, por eso Él dice, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, esto. Ahora, ¿por qué hace énfasis el Señor con Juan que escriba y repite una vez y otra vez las mismas palabras? ¿Por qué? No porque en Él exista la posibilidad de que Él vaya a fallar, sino porque en nosotros existe la posibilidad de que nosotros no lo tomemos en serio. Ese es el problema. El problema es con nosotros que no lo tomemos en serio. Entonces repite una vez y otra vez y otra vez. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. Eso quiere decir la primera letra y la última letra del alfabeto griego. O sea, encierra todo. El principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Otra cosa también, ¿por qué el Señor hace énfasis en su descripción, en lo que Él es? Una y otra vez, el verdadero, el fiel, el verdadero, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Por qué? Para hacer el contraste con los falsos dioses, con los ídolos, que por naturaleza no son dioses. Dice que son... tienen pies no caminan, manos no palpan, ojos no ven, boca no hablan, y semejantes a ellos son los que confían en ellos. Hermanos, yo me quedo sorprendido, no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero yo me quedo sorprendido que qué gran misericordia y gracia de Dios que nosotros no estemos cegados delante de un ídolo, o sea, confiando en un ídolo, como lo hacen millones de personas. Y eso es gracias a Dios que nos ha liberado de eso, porque ahora nosotros decimos, ¿cómo es posible que la gente pueda creer en algo de madera, de piedra, y creer que eso le va a proteger? Eso no tiene sentido, pero lamentablemente para ellos no es así. Es triste. Les decía que una vez una persona, esa es una anécdota o una reflexión, un hombre había comprado un perro de bronce
y lo había puesto en el frente de su casa. Por supuesto era cristiano. Y la otra persona, el vecino, le salió y le dijo, o la vecina, ¿y ese perro? Bueno, le dijo él, lo he comprado para que me cuide. Y la persona le dijo, pero ¿cómo lo va a cuidar si ese perro es de bronce? Es imposible, no se mueve. Bueno, le dijo, así pasa con los ídolos que ustedes tienen. O sea, es imposible. No se pueden cuidar ni ellos mismos y menos pueden cuidar a alguien más. No sé si ustedes han visto videos donde hay una inundación y van sacando los ídolos de la inundación para que no se echen a perder. Y si hay un incendio, se queman en el incendio, no se pueden salvar solos. O sea, esa es una realidad. Pero como digo, tristemente hay gente que todavía confía en eso y dice la Biblia que creyéndose sabios se hicieron necios, honrando a las criaturas antes que al Creador. Si la gente leyera la Biblia, se diera cuenta que eso está ahí. Y claro que algunos lo leen, pero le dan vuelta, entienden en la Biblia lo que ellos quieren entender, o creen que la Biblia les dice, más bien ellos hacen que la Biblia les diga lo que ellos quieren que les diga, pero la Biblia no, la Biblia cuando nosotros interpretamos un texto, ese texto tiene que estar acorde con toda la Biblia, no solo extraer, aislar ese texto y decir, bueno, es que aquí dice esto y así es. Por ejemplo, les decía, mucha de la gente, y este no es el tema, pero mucha de la gente cuando utiliza, hablando del diezmo, enseñan que Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Y como Abraham le dio diezmo al Melquisedec una vez, y de paso fue del botín, entonces nosotros lo tenemos que hacer también. Pero si ese es el caso, si ese es el principio que vamos a ocupar como punto de referencia, hay muchas cosas malas que hicieron los hombres de la Biblia y Dios lo expone. Y entonces si nosotros tomamos eso para decir, bueno, pues nosotros lo vamos a hacer también. Por ejemplo, David tomó la mujer de Urías, Eteo, era un oficial del ejército, y la tomó y luego lo mandó a matar. ¿Sí ve? Esa historia, entonces no podemos decir, oh, pues David lo hizo. O sea, no se puede utilizar ese argumento para después, o sea, si utilizamos ese argumento, alguien puede utilizar ese mismo argumento para otra historia semejante o justificar, bueno, Judas fue y compró un mecate y se ahorcó y decir, bueno, entonces, ¿verdad? Hacer lo mismo, no se puede. Entonces, más bien para sacar una doctrina hay que ver que eso está en toda la Biblia. No solo agarrar una historia y decir, aquí está, de aquí me agarro, y eso es lo que hace la mayoría de los falsos, ¿verdad? Entonces, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el que no tiene ni principio ni fin. Es el contraste, la diferencia. Todos los demás ídolos, todos los demás dioses son falsos, son mentiras, son una ilusión. Por eso es que se hace énfasis una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, él reafirma que sus promesas son fieles y verdaderas porque el que lo promete es fiel y verdadero. Es fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14, el mensaje a la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, ahí se está identificando que quien está diciendo eso, quien está dando esas promesas, no es cualquier persona, no es ni siquiera es ser humano, es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, al que nosotros debemos de temblar delante de su presencia, ¿verdad? Debemos de, pero tristemente se nos ha vendido un Dios, y mencionábamos esto el viernes, me parece, en la clase de los pasos del maestro, un Dios que nos concede todo lo que nosotros le pidamos y un Dios que por naturaleza Él va a perdonar los errores que nosotros hagamos sin ninguna consecuencia, y eso es totalmente erróneo. Aunque el Señor haya imputado el castigo de nosotros en Cristo,
No obstante, si como cristianos y como ya salvos seguimos pecando o deliberadamente seguimos desobedeciendo, seríamos castigados porque todo el que es hijo, el legítimo, se disciplina. Entonces, no hay tal cosa que podemos jugar con el Dios soberano, el que es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces mucha gente dice Diosito, ¿verdad? Diosito, y el Diosito me va a ayudar, y Diosito allá, y Diosito acá. Un Diosito que ellos lo pueden manipular al antojo de ellos. Eso es falso, eso no es Dios, es un Dios que se han inventado. Apocalipsis 19:11, dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero, uno de los atributos de Dios, fiel y verdadero. No es cualquier gente, no es cualquier persona, no es cualquier Dios el que está ofreciendo, el que está diciendo esas palabras. En el pueblo de Israel, en el tiempo de Elías, podríamos decir casi toda la nación estaba adorando cegadamente al dios Baal. Los 400 profetas de Baal eran judíos. Y Elías llega a pensar que todos completamente, solo él había quedado, ¿verdad? Pero le dice el Señor, yo me he reservado 7,000 hombres, 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. 7,000, Dios siempre tiene un remanente. Entonces, pero la pregunta es, el resto, millones de personas estaban adorando un ídolo muerto. Y entonces Elías los reta y les dice que se nos den 2 bueyes y dejó que ellos, que los sacerdotes de Baal, y van a ofrecer el sacrificio, pero nadie va a poner fuego en el altar, sino que el Dios que es Dios que responda con fuego, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Entonces, y así fue, los retó, hubo un duelo, ese fue un duelo. Entonces, y el turno primero le tocó a los sacerdotes de Baal, y pusieron el buey, lo despedazaron, y se dice que danzaban alrededor del buey invocando a Baal, y le gritaban, se sajaban con cuchillos ofreciendo como, ¿verdad?, emanar sangre. Y dice que Elías como que se burlaba y le decía, grítenle más fuerte porque puede ser que esté dormido, puede ser que está distraído, ¿verdad? Y ellos por horas y nada, no respondía por fuego. Entonces cuando le toca el turno a Elías, entonces hizo que hicieran una zanja y le pusieran agua y otra vez, y vaya que había escasez de agua, pero se mojó la leña, se mojó la zanja y todo para probar, ¿verdad? Que no había fuego ahí debajo, sino que el fuego iba a descender del cielo. Y Elías oró al Señor y el Señor hizo descender fuego del cielo, comprobando que el Dios del cielo es el Dios verdadero. Todos los demás son falsos, son verdaderos. Solo hay un solo Dios verdadero y los demás son ídolos mudos que no hacen nada. Eso está ahí, esa historia. Entonces, por eso es que la Biblia una vez y otra vez hace énfasis del Dios verdadero, el vencedor, el fiel y verdadero. Entonces, esa gente, todos ellos estaban confundidos. Entonces, cuando terminó el duelo, dijo Elías, agárrenlos porque ninguno de ellos va a escapar, y los degolló a todos ellos Elías. O sea, un celo vivo por Dios que tenía. Y luego vemos que habla con Dios y Dios le dice que todavía se ha reservado 7,000 hombres. Y bueno, por lo regular cuando menciona hombres no se mencionan las mujeres y los niños, así es que seguramente había mujeres y niños también que no habían doblado la rodilla a Baal, porque con solo el hecho de doblar una rodilla, así como un cazador dobla una rodilla, eso ya es referencia de adorar. Entonces, en muchos de los en la ley estaba que no debían de doblar la rodilla ni a la luna, ni al sol, ni a las estrellas, ni a los árboles, ni cosas así. Excepto que tal vez usted esté trabajando, ¿verdad? No lo está haciendo intencional, pero eso es venerar o honrar a las criaturas.
El decreto de salvación y del juicio será consumado. Así como el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, sus últimas palabras, dijo, consumado es, hecho está, la deuda está pagada para los que iban a ser salvos. Ahora, esa salvación que ya comenzó, la salvación del pecado y una santificación progresiva en cada uno de nosotros va avanzando, pero todavía no se ha consumado, todavía en su totalidad, todavía no hemos sido glorificados, todavía no hemos sido transformados, pero viene un día que seremos transformados y que entonces se cumplirá lo que dice, hecho está. El decreto de la salvación y del juicio final será ejecutado. Vamos a ver Apocalipsis 16, 17. Apocalipsis 16, 17 dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, hecho está. O sea, el séptimo ángel, recuerde que la séptima trompeta habla de la segunda venida de Cristo o del fin del mundo. La séptima copa, de la misma manera, tiene que ver con la segunda venida de Cristo y con el fin del mundo, con la resurrección y con la inauguración, o sea, el juicio final y la inauguración de la vida eterna. Así es que hecho está. Entonces, como decíamos, de capítulo 21 y capítulo 22 es una recapitulación de todo el libro de Apocalipsis. Entonces, hecho está. Dios es la fuente de agua viva. ¿Qué representa el agua? Naturalmente hablando, vida, ¿verdad? No podemos vivir sin el agua. Entonces, el agua en la Biblia representa la salvación que solamente proviene de Dios, solamente proviene de Dios. Isaías 55, 1 al 2. Isaías 55, 1 al 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, la salvación es gratuita, es gratis. No tenemos que pagarla, no necesita dinero. Imagínense si tuviéramos que pagar por la salvación. Solo los ricos tuvieran acceso a eso, ¿verdad? O sea, y nosotros estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Dice que hemos sido comprados no con precio de cosas semejantes como oro o plata o cosas semejantes, sino que con la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, eso es la vida eterna, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tiene que ver eso con la salvación. El pueblo de Israel, una y otra vez, ya vamos a ver ese versículo, una y otra vez cavaron sus propias cisternas, su propio sistema de salvación. Eso es lo que hace la gente hoy en día. Ellos crean su propia fuente de agua, o sea, su propio sistema de justificación, lo cual es imposible. Yo recuerdo las palabras de una persona que me decía, un amigo, y obviamente me voy a reservar su nombre, él me decía que él creía que él podía ir al cielo, pero sin necesidad de Cristo, sin hacerlo por medio de Cristo, porque él se creía una buena persona. Ajá. Entonces, o sea, en otras palabras, el ser humano, muchas personas
Ellos creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieren sin necesidad de Dios. Ellos creen que pueden crear su propio sistema de salvación. Los ateos, por ejemplo, ellos se inventan cosas y ellos no creen que ellos necesitan de un Salvador, de un Redentor. Ellos tienen la capacidad para poder trascender la eternidad y vivir bien el resto de la eternidad. Sin embargo, es erróneo. Están equivocados una y otra vez. ¿Cuántas veces el ser humano se ha equivocado? Muchas veces. Muchas veces. Y en el sentido espiritual, pues más todavía. Un ejemplo, por ejemplo, el hombre que descubrió la circulación en la sangre no creía al principio, por más de 1000 años se había postulado de que el cuerpo producía la sangre y al final donde terminan las venas, de algún modo desaparecía, y que el hígado estaba constantemente produciendo sangre y sangre y sangre y sangre. Pero, y como eso lo postuló una persona muy elocuente, muy reconocido, muy sabio, pues por más de 1000 años dijeron, pues sí, o sea, ¿para qué vamos a gastar tiempo en investigando eso? Pues eso debe ser así, porque lo dijo fulano de tal. Sin embargo, alguien después de más de 1000 años dijo, voy a empezar a hacer los experimentos. William Harvey empezó a hacer los descubrimientos y hacerlas para contrarrestar esa tesis. Finalmente descubrió lo que es la circulación de la sangre, y una vez que se descubrió la circulación de la sangre da vuelta y constantemente, y todos los exámenes y todo lo que se hace tiene que ver con la sangre. Entonces, así se puede detectar todas las enfermedades y el estado de la persona a través de la sangre, porque la sangre circula por todo el cuerpo. Entonces, cuando una persona dice una cosa, no necesariamente quiere decir que eso, o le dijeron, no necesariamente eso es cierto, eso es correcto, porque las personas se equivocan. Se dice que una señora, una pareja de recién casados, el jamón siempre lo cortaban por la mitad, ¿verdad? Algo así, siempre lo cortaban por la mitad. Entonces, y luego vino el esposo y le preguntó a la mamá, entonces le preguntó a ella que por qué ella corta el jamón por la mitad si tenía una cacerola suficiente que podía caber ahí. Y ella dijo, no, es que mi mamá así lo hacía. Entonces viene y él le pregunta a la mamá de la mamá, o sea, a la abuela de su esposa, que por qué hacía eso. Y la abuela dice, bueno, lo que pasa es que la cacerola era tan pequeña que no cabía y por eso lo teníamos que cortar. Entonces, uno adapta costumbres que no necesariamente tienen un motivo justificable para hacerlo, y la gente dice, no, es que así me enseñaron mis padres y así es. Bueno, nuestros padres son personas falibles, no quiere decir que o sea, los honramos, pero no quiere decir que todo lo que ellos digan es infalible. No, es falible. Solo lo que Dios dice es infalible, no puede fallar. Pero de ahí todos estamos expuestos a equivocarnos y a corregir lo que nosotros hacemos. Entonces, no hay tal cosa que nosotros podamos crear nuestro propio sistema de salvación. La salvación es de Jehová, dice en Jonás. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Otra cosa que es interesante también, que esto hace referencia al desierto, a la travesía del pueblo de Israel de Egipto a Canaán. En el desierto, pues por naturaleza no hay agua, por eso es un desierto, y el ser humano, pues no podemos vivir sin el agua. Entonces, este mundo, a menos que el Señor abra una fuente en el desierto, y el Señor lo hizo, la roca le dijo a Moisés que le hablara a la roca que le diera agua, y Moisés estaba tan molesto con el pueblo que lo habían hecho enojar, que no escuchó bien lo que el Señor le había dicho que le hablara a la roca, sino que golpeó a la roca, y cuando golpeó la roca dio agua, y esa roca todavía sigue dando agua hasta este momento. Estamos hablando de algo natural, literal. Sin embargo, eso era una representación de Cristo. Cristo es la roca y la fuente que brota para vida eterna, el que da la salvación. Entonces, ese desierto que pasó el pueblo de Israel
es este mundo. Este mundo, es un desierto y la única fuente de agua viva para la salvación es Cristo. No hay otro. El apóstol Pedro dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, Él dice que los guiará a fuentes de agua viva. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, algo así, ¿verdad? Y me guiará por fuentes de agua. Lo vamos a leer porque no quiero dejarlo ahí porque eso es algo muy maravilloso, ese Salmo 23, y tiene que ver con todo esto también. Vamos a ver. Vamos a ver el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese, aquí esto tiene que ver con lo que acabamos de leer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es por amor de su nombre, no porque nosotros seamos que lo merecemos, ¿verdad? O porque seamos dignos, es por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La eternidad. La eternidad. Entonces esto tiene que ver con la eternidad. Jesucristo es la única fuente de agua viva. Vamos a ver, fíjese que se recuerda que cuando en el paraíso, en Génesis, habían 4 ríos. Estaba el paraíso y habían 4 ríos porque eso representa también la salvación que el Señor iba a proveer también. Apocalipsis 21:1 dice, 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, ellos crearon, eso es el mundo, esa es la gente, su propio sistema de salvación. No es así, es imposible. ¿Por qué? Porque la gente se crea un ídolo o un dios porque lo pueden manipular a su antojo. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran y ese ídolo no tiene la capacidad de reprenderlos, de decirles, tienes que corregir. No, por el contrario, ellos creen que el ídolo les dice, vive tu vida, que la vida es una sola, disfrútala. Es un mensaje o un evangelio centrado en el elemento humano, en la persona solamente y no en la gloria de Dios. Le roba, ellos se crean su propio Dios. Entonces, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La plática de la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando la mujer escuchó eso, todavía pensó que estaba hablando del agua natural. Y ella le dijo, yo quiero de esa agua, dame de esa agua. Entonces Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, y ella le dijo, me parece que tú eres profeta, porque el Señor le estaba diciendo la verdad. La confrontó, y ya conocemos la historia. Pero cuando la gente crea su propio sistema de justificación, es imposible, es afrentar a Dios.
es afrentar, y eso es lo que el diablo ha hecho una y otra vez, quererse semejar a Dios, querer tomar el lugar de Dios. Eso es lo que quiere decir anticristo, tomar el lugar de Cristo o estar en contra de Cristo o ir en contra de Cristo. Entonces, las promesas, hay grandes promesas para los vencedores, vencedores. Ahora, los vencedores, el vencer, porque dije que el que venciere, suena como que fuera un requisito para la salvación, pero más bien no es algo que depende de nuestro propio esfuerzo, eso es lo que quiere decir la palabra, no es algo que depende de nuestro propio esfuerzo, sino que más bien es una marca distintiva de cada uno de los cristianos, el que persevere hasta el fin, el que venciere. Entonces, y a Juan en el capítulo 5, versículo 4 y 5 nos enseña quién es el que vence, que también vamos a ver ese versículo, el que vence es el que ha nacido de nuevo. Entonces, Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerda que el árbol de la vida en Génesis fue quitado? Fue quitado y se puso un ángel con una espada ardiente alrededor de ellos. Ellos fueron sacados del huerto del Edén y se puso un ángel alrededor para que no pudieran entrar porque habían pecado y no se había no había consumado todavía la redención. Entonces, y ellos no tenían acceso a eso, pero ahora sí hay acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Es Cristo el árbol de la vida. O sea, uno se queda pensando, bueno, ¿cuál es el árbol de la vida? Es Cristo, es un símbolo, como hablamos, Él es la fuente, Él es el árbol de vida, Él es el cordero que fue inmolado y así. Entonces, al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos un cordero inmolado en medio del trono de Dios. O sea, eso es. En Génesis es quitado el árbol de vida a la humanidad, en Apocalipsis son acercados al árbol de vida. Entonces, es maravilloso cuando podemos contrastar el Génesis con el libro de Apocalipsis. En el Génesis nos habla de la serpiente, que es Satanás. En Apocalipsis nos habla de la serpiente también, que es Satanás. Que fue alterado la naturaleza humana por causa del pecado en el libro de Génesis. En el libro de Apocalipsis nos habla de la renovación, de la restauración de todas las cosas, de ese pecado que fue, o de esa alteración que sufrió la naturaleza por causa del pecado. Entonces, al que venciere. Apocalipsis 2, 25 y 27. 2:25 al 26 más bien. 2:25 al 26. Apocalipsis 2:25 al 26. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces ya hemos mencionado que los que han muerto en Cristo ascienden inmediatamente al cielo en alma y ellos reinan con Cristo en estos momentos sobre las naciones. Cristo está reinando en estos momentos sobre las naciones y ellos reinan. El Señor dice, el que venciere se sentará en mi trono con mi Padre como yo he vencido y reinarán conmigo. Ahora, ¿quién es el que vence? ¿Quién es el que vence? O sea, como digo, no es una condición, más bien es una marca distintiva. El que vence, el que persevera, el que da frutos constantemente de que es salvo. No es el que dice, sino el que hace. No es el que dice, sino el que da fruto. No es el que persevera por un tiempo, sino el que persevera hasta el fin. Hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Ese quiere decir que es salvo. Por eso es que hemos dicho una y otra vez que el hecho de que alguien, y mucha gente da por hecho en las campañas, si 1,000 personas levantan la mano y hacen una oración, significa que esos 1,000 ya son salvos. Eso es falso, eso es mentira. Porque
El que una persona si una persona es salva o no es salva, se tiene que ver a través de los frutos y un fruto que es constante hasta el fin del mundo, hasta que muera la persona o hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque alguien puede asimilar, hay muchas personas, ¿verdad? Pandilleros ahora mismo se hacen pasar por pastores para tratar de alguna manera pasar desapercibido. Entonces, y como uno, se pueden hacer pasar por apóstoles también. Hoy en día muchos se hacen pasar por apóstoles, pero eso no quiere decir que sean cristianos. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre, como los hermanos de Berea, estar siempre pendientes leyendo las escrituras para ver si el que está predicando lo que está en la palabra. Juan 5, 4 al 5. ¿Quién es el que vence? Vamos a ver quién es el que vence. ¿Qué nos dice Juan? Porque primera de Juan 5, 4 al 5, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. O en otras palabras podríamos decir, porque solo únicamente el que es nacido de Dios vence al mundo, ¿verdad? El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, el que ha recibido la salvación es el que vence al mundo. De otra manera, por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio sistema de salvación, de justificación, es imposible, ya está establecido cómo deben de ser las cosas y dice que Dios no va a decir, yo creo que me da lástima a estas personas, están haciendo mucho esfuerzo, ellos, y yo creo que lo voy a dar. No es así, imposible. Él es el Rey de Reyes y Él es el que pone sus reglas y sus reglas se tienen que obedecer, no es opcional. Y no es para algunos sí, para otros no, es para todos igual. Él dice que no hace excepción de personas. Entonces, la promesa de que seremos hechos hijos de Dios, vamos a regresar al versículo que estábamos leyendo, 5 en adelante, o 6 más bien, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré del agua gratuitamente, de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Entonces vamos por la segunda parte de este versículo. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Estamos nosotros pensando en estas palabras constantemente todos los días, en vencer? Porque Dios tiene un premio para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo, he peleado la batalla, he ganado la fe, ¿verdad? He acabado mi carrera, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo cual me está guardada la corona de justicia, esa es la salvación también, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman y esperan su venida. Entonces nuestra vista tiene que estar enfocada, nuestra fe, nuestra esperanza, enfocada en esas promesas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Vamos a ver Romanos 8:17. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el Evangelio implica, algunas veces, conflictos. Nuevamente, repito, aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica casi no, ¿verdad? Hay unos que otros países, como hemos dicho, en parte de México, en parte de Colombia, hay persecución contra la iglesia según la organización Puertas Abiertas, y en otros países sí hay persecución cárceles, están en las cárceles, torturas por ser cristianos, por el Evangelio. Entonces, la iglesia primitiva creció así, empezó así. El apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Necesario, imagínese usted. Dice, y si hijos también herederos
de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. Mire que allí no dice por medio de la Virgen María, ahí no dice por medio de Pedro, no dice por medio de nadie, dice por medio de Cristo únicamente, únicamente. Entonces, ahora, vamos al último versículo. La promesa para los cobardes e incrédulos. La promesa para los cobardes e incrédulos. Aquí está una advertencia o una amenaza para lo que les va a pasar a los que no se arrepientan. Para los cobardes que cuando se les predica la palabra de Dios no tienen el valor para decir, sí, yo reconozco que soy pecador y debo de arrepentirme de mis pecados y estoy dispuesto a servir al Señor. ¿Verdad? Muchas veces, yo voy a poner como ejemplo, nosotros fuimos a la iglesia estando jóvenes y nos invitaban a la iglesia y se nos predicaba la palabra y nosotros cobardemente decíamos, no, más adelante. Como que si nosotros sabíamos que íbamos a tener mucho tiempo. Uno no sabe cuánto tiempo le queda. La misericordia de Dios, pues, Él le plació. Entonces, no más adelante cobardemente porque todavía queríamos amar las cosas de este mundo. Entonces, y Dios que conoce todas las cosas, pues en su misericordia, pues tuvo misericordia de nosotros. Pero la verdad que no hay, por lo regular, no hay una segunda oportunidad. El Señor dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como lo hicieron vuestros padres en el desierto, Hebreos. Entonces, el Señor no es plato de segunda mesa. Cuando Él habla, se tiene que obedecer, se tiene que obedecer. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, ¿qué es lo opuesto del contraste de valiente o lo opuesto de los valientes? La cobardía. ¿Y qué le va a pasar a los cobardes? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Y esa promesa, tal como la promesa de la salvación, llegará a su momento donde será consumado, se llevará a cabo. Esa promesa también se llevará a cabo. Apocalipsis 20, de versículo 11 en adelante, ¿verdad? Cuando dice que vi los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Vamos a ver, así a manera de, a la velocidad del rayo, vamos a ver dos pasajes más. Apocalipsis 22, 14 al 15. Apocalipsis 22, 14 al 15, y estamos ya hablando del último capítulo de Apocalipsis. Dice, o sea, nuevamente ahí hay un contraste entre los salvos y los no salvos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todos los que aman y hacen, y todo aquel que ama y hace mentira. Nuevamente aparece la mentira en la lista. Le digo una cosa, que hay cristianos que se les hace fácil mentir. Bueno, todos mentimos, dice Juan, que todos mentimos, y es cierto, eso es verdad.
Pero una cosa es mentir deliberadamente, ¿verdad? Y todavía celebrarlo y compartirlo. Y yo le dije una mentira, yo le mentí, o sea, no. O sea, nosotros tenemos que tomar en serio eso. Porque ¿quién es el que miente? El mentiroso, ¿verdad? Entonces fíjese que aquí, yo solo voy a comentarlo por cuestión del tiempo, cuando dice el 15, más los perros estarán fuera. Los perros no quiere decir literalmente los perros ahí en ese sentido, sino que más bien se refiere a los sodomitas. Y los sodomitas son los homosexuales. Eso es lo que enseña la palabra. Vamos a ver un versículo así rápido, o sea, aunque esto lo deberíamos de ver cuando lleguemos ahí, pero ya que lo tocamos. Deuteronomio 23, 18. Deuteronomio 23, 18. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro, o sea, un sodomita, a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Es abominación, entonces, a eso se refiere. Pablo en Filipenses capítulo 3 les llama, pero para cerrar este punto de los sodomitas, Deuteronomio 23, 17, Deuteronomio 23, 17, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Entonces, la palabra que se utiliza en Apocalipsis para sodomita es perros, y la que se utiliza, una manera, pero aunque también Pablo utiliza ese mismo, ¿cómo se dice?, calificativo para los falsos maestros también. En Filipenses 3:2, y con eso vamos a finalizar. Yo tenía ese texto, pero no. Dice, guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Se me quedó perdido por ahí el versículo ese. Pero ese, ahí está. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, es serio, ¿verdad? Es serio. Y ahora sí, el último texto y terminamos con esto. Primera de Corintios 6, 9 y 10, que este versículo hemos estado estudiando en los Pasos del Maestro, en el curso de los Pasos del Maestro, Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estaba viendo una entrevista o bien a un pastor en un canal de televisión, me parece que era en Chile, y la persona que lo estaba entrevistando no podía creer que la Biblia dijera literalmente que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. ¿Dice así literalmente la Biblia? Claro que dice así literalmente la Biblia. Entonces, y pues así como dice que los homosexuales, también los mentirosos. Así es que vamos a orar para terminar. Padre, te damos las gracias